Dios les bendiga, hermanos. En este día vamos a darles las bienvenidas como siempre. Queremos saludarlos a todos aquellos. Quiero decirle que estamos aquí fielmente en la obra del Señor para traer la palabra, el consejo que tanto pues el Señor desea darnos y también nosotros deseamos recibir. Para esto yo quiero invitarle en el nombre del Señor que abra su Biblia. Vamos a leer y quiero retomar eh, el estudio del libro que les decía Eclesiastés, capítulo 7. Ahí nos quedamos. En esta ocasión quiero continuar, hermanos. Dejamos algunos meses, pero hoy lo queremos retomar. Eclesiastés, capítulo número 7. Vamos a leer. Y hay unos versículos, hermanos. Y antes que comencemos, quiero pedirle que ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Pedimos que la bendición de tu presencia a través de tu Santo Espíritu se deje sentir, Señor, en cada familia, en cada corazón. Que en esta mañana, Señor, te pedimos que tu palabra pueda fluir en cada corazón, Señor, que pueda hacer el esfuerzo de conectarse, de ver, Señor, a través de estos medios, servicios, Señor, para poder alimentar sus corazones, su alma, Señor, con el pan que desciende del cielo, Señor. Y por esta razón pedimos que tú nos des entendimiento, plena quietud y también que nos des, Señor, de tu sabiduría. Dejamos el lugar que te corresponde. Yo, Señor, reconozco que no soy nada ni nadie, mas simplemente un siervo que hace lo que se le manda, Señor, hacer. Por esta razón te pedimos que tú nos hables y que tú nos edifiques y que tú, Señor, también tomes en tus manos cada petición y necesidad nuestra. Háblanos porque lo necesitamos, lo pedimos en fe, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, Señor. Gracias te damos por esta oportunidad también. Amén y amén. Vamos a leer entonces del versículo capítulo 7, verso 1 en adelante. Dice la escritura: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entonces, entorpecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Amén. Hermanos, estos versículos que hemos leído, el capítulo 7, hay unos consejos, hermanos, que son prudentes, hermanos, poner en práctica hoy en nuestra etapa, en nuestro estilo de vida como cristianos, y bien fuera, hermano, también aún para el que no lo es. Y quiero decirle que muchas veces se puede ver que hasta el impío piensa mejor. Cuando, hermanos,
ve la carencia de todas las cosas. Se torna sabio, dice el mismo rey Salomón, el necio, cuando él está en su necedad. Pero realmente, hermanos, ¿por qué Salomón siempre llega a la pregunta, siendo un hombre pues muy intelectual, bien preparado? Dios le dio mucha sabiduría. Después fue, hermanos, poniendo en su corazón aquel pensamiento, aquella terquedad, lo voy a decir, que quizás no sea la palabra correcta, hermanos, en una etapa de la vida que él, hermanos, fue abrumado, fue, hermanos, presionado por tanto los problemas que él mismo se pudo buscar y se incrementaron en su propia vida. Pero más sin embargo, en aquella fidelidad de Dios, en la sabiduría, en lo que le había dicho, no iba a haber sabio después de él, nadie más debajo del sol. Sin embargo, hermanos, nos deja consejos muy prudentes. Es decir, que esto, hermano, lo podemos aplicar, es aplicable a todas las épocas, porque todas las épocas, hermanos, tuvieron su propio afán, su propio problema, su propio, hermanos, su propia estilo de vida. Mas, sin embargo, hermanos, para nuestros días, ¿qué sacaríamos de bueno de estos consejos? Sería la pregunta. ¿Qué yo puedo adquirir de estos consejos que la Biblia tiene en este capítulo o en toda su escritura, específicamente en lo que hoy estamos leyendo de estos 8 versículos? ¿Qué beneficio yo tengo? Pero déjeme decirle que es algo que, hermanos, aclarará las preguntas de muchos. Por ejemplo, voy a poner como algunos detalles y quiero agarrar generalidades de la vida. Por ejemplo, hermanos, cuando uno está aburrido, ¿a dónde va para desaburrirse? Entre comillas, pues. Quiere irse al parque, a la playa, al mall o a ciertos lugares de diversión solamente para distraerse. O digamos, cuando uno está ya agobiado por la rutina del trabajo, la rutina del hogar, ¿qué es lo que hace? Busca un escape también para olvidarse un poco. Y déjeme decirle que, hermanos, cuando uno está en la iglesia, y esto es para aquellos que de repente dicen es lo mismo en la iglesia, llego, me siento, canto, escucho palabra, nos damos los buenos días, las bendiciones y nos venimos. Yo dice, voy a agarrar un receso, y muchos lo hacen. Entonces, fíjese que ¿qué podemos sacar entonces? La pregunta persiste. Entonces Salomón dice lo siguiente. El versículo 1 dice, es mejor, dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, hermanos. Es decir, hermano, cuando uno habla de ungüento, empiezas, hermano, a pensar en aquellos olores que los antepasados, los abuelos o nuestros padres usaban para curarse, para curarnos aún nosotros cuando estábamos de pequeños. Pero más sin embargo, hermano, cuando se trata de salir de la rutina, de los problemas, del estrés, este ungüento habla, hermano, del carácter, del buen ánimo de nosotros. Es decir, hermanos, que si no hay ningún lugar para divertirnos, que si no hay un lugar, hermano, donde nosotros podamos ir a desestresarnos, hermano, nosotros, nuestro ánimo, está en nosotros, está en usted, está en casa, hermano, no necesita otra cosa. Porque eso entonces, hermanos, tendríamos como el evangelio que es aburrido, es una rutina muy pesada, y más sin embargo no es así. Entonces tornaríamos que el hogar, hermano, es una maldición de Adán y Eva que nos otorgaron, o el matrimonio es algo que Dios nos midió las consecuencias. Pero no es así. Es decir, que Dios nos puso en nosotros, hermanos, algo que es, hermano, que nosotros tenemos que descubrir. Es como aquella aventura que uno se puede aventar al mar, al río, al bosque, a la oscuridad, hermanos, y a ver, hermano, ¿qué vamos a experimentar? Sin embargo, hermano, por eso Salomón dice, él habla palabras muy,
déjeme decirle, muy altas de intelectualidad. Ungüento, el carácter, tu ánimo, tu forma de ser, hermano. Mire, hermano, yo he ido a funerales que hasta el ambiente se torna alegre. Pero fíjese, he ido a otros que se torna pesado. Eso quiere decir que hay personas que hacen el ambiente. ¿Por qué? Porque aquí está el difunto, el hermano que partió a la presencia de Dios. Uno está con aquel buen ánimo diciendo, Dios, diciendo estas palabras, me ganó, está en la presencia de Dios, le está cantando a Dios, está delante de los arcángeles, querubines, etcétera. Pero muchas veces, hermanos, hay gente que, hermanos, claro, hay que preocuparse porque el difunto no aceptó a Cristo. Entonces, ¿qué se torna allí? Tristeza, dolor, porque allí sí jamás se va a ver la persona de los jamases. Entonces, hermanos, Salomón dice, mejor es la buena fama que el ungüento. Dice, bueno, allí, hermanos, ahí habla de la palabra fama también. Mire, eso es muy común verlo, por ejemplo, y se sobresalta cuando la persona ya no vive. Era bueno, era buena. No, era muy intrépido, era muy buena gente, se la pasaba saludando a todos. Pero ¿por qué no se lo dijo de vivo, pues? Fíjese, eso es lo que muchas veces en nuestra vida se ve comúnmente. Ahora, le pregunto, ¿acaso no es un error eso? ¿Acaso no es error? Mire, y lo cometemos los propios cristianos, mire, cuando nuestros seres queridos nos necesitan, no estamos allí. Pero cuando mueren, están llorando. Quieren llevarle lo mejor, la mejor caja, el mejor vestido, la mejor flor, la mejor corona todo lo mejor. ¿Para qué? Esa es hipocresía. Hermanos, y cuando podemos dárselo, es dárselo allí, en el momento, porque bien dijo Dios, desnudo, dijo el patriarca Job, salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Esa es una realidad. Por eso, hermanos, él fue bueno conmigo, pero nunca se lo dijo. Y aquel en su lecho de muerte estuvo pensando, hermano, quizás, lo peor quizás. Por eso Salomón no se equivoca. Dice, mejor es la buena fama que el ungüento. Ahora, el ungüento, repito, Salomón lo usa de una forma tan diferente también. El ungüento también puede ver, hermano, las palabras de sabiduría. Las palabras sazonadas. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque ya lo voy a ver más adelante, un poquito más. Hay personas bien imprudentes, voy a decirlo así. Muchas veces, hermano, la gente que llega a cierto lugar y hace preguntas incoherentes. Por ejemplo, dice, aquí es un funeral, ¿verdad? No, es una discoteca. A veces uno quiere contestar, ¿no? Está viendo el féretro, está viendo todo y todavía pregunta, ¿verdad que aquí es un funeral? O sea, fíjese, hermano, que hay cosas que la Biblia nos enseña a evitar. Y sigue Salomón diciendo, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Repito, porque el día del nacimiento no es bueno. Porque lo va a decir más adelante Salomón. Porque el que acaba de nacer no sabemos qué es lo que va a hacer, quién va a ser, su misión. Mas el que ya muere, hasta ahí ya supimos quién fue, qué hizo y qué es lo que ayudó y quién nos pudo ayudar. Entonces esas cosas quedan bien, hermano, mire, bien grabadas. Hay una cosa que sí queda bien grabada, es el día del nacimiento en la mente de la mamá, que es la que sufre el dolor, y igualmente el día de su muerte. Ahí, hermanos, se quedan bien grabadas. Si usted ve, hermanos, el libro de Proverbios, hermanos, al principio dice el Salomón, yo también fui hijo de mi madre.
y empieza a alabar a su padre y a su madre de cómo lo crearon, cómo lo procrearon y lo criaron también. Entonces Salomón tiene esas palabras muy profundas en su corazón, pero él encuentra, recuerde que él anda buscando debajo del sol cómo invertir la vida que no sea vana, que no sea, hermanos, una necedad, que no sea una vanidad para la persona. Él anda buscando eso y en el versículo 2 dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, o sea, la muerte, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y dice el versículo 3, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Por qué dice Salomón, mejor es, hermano, mejor es el pesar de la risa? ¿Sabe, hermano, lo que mencionaba en el principio? Hay gente que se ríe muy hipócritamente. Y lo digo de esta manera, no lo digo porque hermanos, quizás me lo han contado. Yo lo he visto entre mis compañeros, cuando fui, hermanos, éramos impíos, cuando éramos compañeros de trabajo, hermanos, incluso lo he visto, lo vi en algunas de las actividades de la iglesia, no en esta, en la anterior donde yo pertenecía, la hipocresía. Es decir, que había gente que iba, se reía, pero en su corazón había una amargura. Había algo que, hermanos, no los saciaba. Y eso tiene razón Salomón. Dice que esa risa es un pesar. Porque cuando uno dice, ¿por qué no es sincera la persona? ¿Por qué se ríe? Cae más mal. Entonces dice, es mejor, Salomón lo dice. Dice, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón, y el corazón de los sabios está en la casa de luto. ¿Por qué? ¿Acaso no se necesita una persona en esos momentos que dé palabras de motivación, hermano? Hermano, yo tuve mi primera experiencia, uno no sabe qué decir. Cuando una persona fallece, uno no sabe qué decir. Mas recordar, hermano, las experiencias y los deseos de tal persona en ese momento. Y entonces de todos esos recuerdos y experiencias, sacar palabras sabias para los familiares, para los que se duelen. ¿Por qué? Porque eso sana, eso motiva. Pero más sin embargo está el otro lado, dice que porque el necio dice, mejor es la reprensión del sabio que la canción de los necios. Ahí vuelve al versículo primero que dice que el necio anda buscando cómo, hermanos, evadir los problemas. Cómo, hermanos, evadir, hermanos, las responsabilidades. Y eso es lo cotidiano de la vida. Por eso mencionaba al principio, ¿qué puedo sacar yo de estas porciones? Primero, evitar que caigas en una vida de rutina. Es decir, que trabajo, casa y paseo, porque eso cansa. Eso no te trae alegría. Eso no quiere decir que estás haciendo lo correcto. Lo correcto es vivir una vida como el Señor lo indica, si eres un cristiano. Número 2, no caer en los errores de los impíos. Es decir, que ellos piensan que, hermanos, lo que hacen, lo que viven, lo que dicen es lo máximo. Porque uno como impío así se creía antes. Aunque uno era el ridículo, uno decía, ando bien vestido. Y realmente era el ridículo del lugar, pues. Pero realmente, hermano, uno cuando entiende el concepto de la vida, uno, hermano, se lleva a esas sorpresas. Y cuando uno, hermanos, era aquel hombre o mujer que pensaba que le caía bien a todo mundo, mas sin embargo se reían de sus cosas, hermanos, desagradables, pues. Así era la doña o el don.
hablaba puras cosas sin sentido, hermano. Y por eso cuando usted llegaba a la fiesta, o llega tal vez, lo dicen, ya llegó el que va a echar a perder la fiesta. Pero fíjese, ¿por qué? Porque quizás era un peleonero usted, quizás era una bajanovios usted, o una usurpamaridos usted, o quizás andaba buscando una canita al aire usted, o alguien que la invitara por ahí a salir de noche, a pasar la noche, porque en la casa no tenían lo que necesitaba en el momento. Pero fíjese, de eso tenemos que evitar. Y déjeme decirle que como cristiano usted no puede decir, Dios ya me libró de eso. No. Puedes pensar así, y qué bueno. Pero tu corazón, ¿en qué late? Te lo voy a decir como le dije a una persona. ¿A qué lado a qué lado tienes tu corazón y cómo late? Y empieza a agarrar el lado derecho. Dice, no me late por eso. Porque estás entonces en otra dimensión quizás. Pero hay personas que ni saben en qué lugar tienen su corazón, fíjese. Entonces, hermano, para ir finalizando, entonces dice la reprensión del sabio. Entonces, que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad, dice Salomón. Todo lo que hagamos debajo del sol sin sentido, esto es vanidad. Es decir, que todo lo que, hermano, pensemos que es felicidad y se termina la siguiente fase de la hora, esto es vanidad. Si decimos una palabra, hermanos, si por el momento alegró uno, se entristeció otro, eso es vanidad. Y hay personas que dicen, ya llegó el que andaba ausente, ya llegó el que va a hacer el ambiente aquí. No, el ambiente uno lo hace. Por ejemplo, uno puede estar en casa, en una cuarentena, un mes, un año, pero el simple hecho que tenga una vida, hermanos, delante de Dios, sabia que la vive, hermano, en su mundo, hermanos, con la guianza del Espíritu Santo y haciendo lo que tiene que hacer, orar, ayunar, leer la Biblia, hermanos, vigilar, jamás se va a aburrir. Y no necesitas del mundo. No. El mundo, hermano, es lo que oprime, lo que nos estresa, las tentaciones, hermano, las aparentes diversiones. Eso es lo que nos aturde. Mire hoy, pues, para muestra un botón, dijo alguien. Tenemos 4 o 5 meses ya sin locales de iglesia. Y déjeme decirle que muchos ya se aburrieron de ir a los lugares que nunca les satisfacieron. Ya se aburrieron de ir a las playas, a los parques, a tragar a los restaurantes, a los moles, a andar por donde quiera. Lo que menos han hecho es buscar la presencia de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Y por eso todavía andan de ociosos y ociosas. Entonces, eso es lo que dice Salomón. Eso es una vida de vanidad que pasa sin provecho. El versículo 7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Oiga bien, la opresión y las dádivas corrompen el corazón. Óigalo bien. Salomón está bien claro. Fíjese, la opresión que hace nos entorpece o entorpece a quien sea. Mire, le voy a decir esto. Hay abogados que andan como homeless. Hay doctores que viven en las calles. Hay hombres de negocio en las calles, en las drogas, en el alcohol. Se sentían sabios. ¿Qué los abrumó? Un divorcio, una pérdida de dinero. Los robaron, los engañaron, etcétera. Y eso es, hermano, lo que Salomón dice, las opresiones.
Ahora yo te puedo decir, si tú no te afianzas de Dios o no confías en Dios, más temprano que tarde, vas a andar también con la cabeza cabizbajo. Le vas a abrir las puertas a la necedad, a la tentación y a las buenas dádivas. Óigalo bien. Amén. A las buenas dádivas, dice Salomón. Y es lo que te van a corromper. Hay algo bien interesante en eso. Entonces, hermano, ¿qué es lo que no nos puede nosotros mover? Ya lo dice el versículo 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Allí, hermanos, se encuentra la clave. ¿Por qué? Muchas veces, hermanos, la gente cree que el iniciar algo que tiene, hermanos, fuerza de florecer, será, hermanos, el fundamento de la vida, de la familia. Pero no se pone a pensar, hermanos, los problemas que vendrán de eso que quiere emprender, de cualquier índole, un casamiento, una salida hermano, del estado, de la ciudad, una salida de la iglesia. Eso, hermano, atraerá a sus vidas consecuencias. Y las consecuencias es no ponerle fin a este pensamiento. Porque hay personas que dicen, traigo este pensamiento clavado. Algunos dicen, ¿será la voluntad de Dios? No, permítame. No te fíes así. Espera un poco más. Y es por eso que Salomón dice que el sufrido de espíritu es mejor, vive mejor que el altivo. ¿Por qué vive mejor el sufrido, hermano? Voy a citar unos ejemplos. Pablo sufría, sí o no, espiritualmente, sí sufría. ¿Cómo sufría? De muchas maneras. No lo querían. Hermano, hablaban mal de él. Incluso Dios le permitió un espíritu que lo abofeteara. Él sufría eso y era el siervo de Dios. Pero ¿sabe por qué era mejor? Porque él salía ganando. Porque cuando llegaba esos momentos, su altivez no salía, su yo no adquiría las cosas del mundo. Al contrario, eso lo hacían estar delante de Dios, clamando, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le decía, bástate mi gracia, bástate estar delante de mí, fortalécete. Eso fue, hermano. Entonces, Pedro así también, como todos los discípulos. Ahora igual nosotros, ¿qué te oprime? Siendo cristiano, hermano, te oprime que no eres el hombre de hace 6 meses atrás que vivías una vida relajada. Ese es el problema, que vivías una vida relajada, o que no eres la mujer y que se le daba la gana, salía, llegaba al marido, ahí te veas, y me voy al blog, me voy a las tiendas, y hasta las 12 de la noche venía llegando, porque ya no eres esa mujer. O porque, hermanos, ya no salen juntos. Como dijo alguien, salgan al frente de su casa, sáquenla a comer afuera, a la afuera de su casa. Quiere comer afuera, pues ahí afuera de la casa coman. Si ya no quieren estar encerrada o encerrado, llame un lugar bonito, póngale focos de colores, cómprese una no sé qué, una pantalla, póngale una no sé qué. Y hágale su campamento ahí, a media luz, tipo restaurante. Entonces, hermanos, quiero decirles que ¿qué sacamos de esto? Sacamos que las cosas cotidianas de la vida no nos corrompan. No te hagan defraudar a nadie. Primero a Dios, a tu familia, ni a ti mismo.
sé sabio, sé sufrido. Y cuando vayas, ve con un espíritu de humildad y sencillez. No finjas, muéstrate como tal eres. Ese es el consejo de Salomón en estos 8 versículos. Dios mediante, continuaremos en la próxima ocasión. Oremos a Dios. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra que hoy nos otorgas. Pedimos, Señor, que tú sanciones y que tú nos des, según tu preciosa voluntad, la palabra de sabiduría, el consuelo, la motivación. Señor, ayúdanos a no caer en los errores que muchos han caído. Líbranos de vivir algo que no somos y enséñanos a buscar sabiamente la felicidad sin pedir nada de lo exterior. Y al final de los tiempos de la vida o del día, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos en esta ocasión. Dios mediante, continuamos para la próxima semana. Amén.